Capítulo 795. Paciencia. Como Sanguan, a quien le gustaba quedarse en casa, el número de batallas en las que Emlyn se había involucrado se podía contar con los dedos de una mano. Además, nunca había intentado luchar en estado de desventaja numérica. Ya fuera su ataque al creyente de la luna primordial anterior o resistir al obispo Utravsky de la iglesia de la cosecha, básicamente tenía la ventaja numérica de ser el peor en las peleas uno contra uno. Al recordar el fracaso de su familia de tres al intentar derrotar al obispo semigigante, la expresión de Emlyn se volvió lívida como si recordara la tortura que sufrió en la iglesia de la cosecha. Como no había muchos residentes viviendo aquí y Gallus Kevin tenía sentidos agudos como vampiro artificial, no se atrevió a quedarse mucho tiempo fuera de la puerta. Rápidamente pasó por la zona y caminó hasta el final del pasillo, escondiéndose en las sombras. ¿Qué debería hacer ahora? Emlyn se apoyó en objetos aleatorios que bloqueaban la luz solar carmesí mientras sus pensamientos giraban rápidamente en un intento de encontrar una solución con sus miserables cantidades de experiencia. Poco a poco, las palabras que el ahorcado le había enseñado al sol surgieron en su mente. La paciencia es una premisa importante al lidiar con muchas situaciones. Solo al poder controlar tus impulsos e irascibilidad podrás evitar el peligro en la mayor medida posible. A veces, la tolerancia es muy importante. Tolerancia. Emlyn asintió de manera imperceptible y supo lo que tenía que hacer. Tenía pensado tender una emboscada hasta que Argos se fuera. Como esta no era la residencia del vampiro artificial, era seguro que se iría. Cuando llegara el momento, Emlyn podría lidiar con una situación de uno contra uno. Paciencia, tolerancia, espera. Emlyn repitió estas palabras en su interior para resistir el daño que el entorno le estaba infligiendo. El aire que flotaba por el primer piso del condominio estaba lleno de hedor a pis, humedad en descomposición, el olor a excrementos sin tirar de la cadena, el olor de algunos de sus residentes, así como todo tipo de olores nauseabundos, desagradables y repugnantes. Mezclados, eran como un veneno que se comía los sentidos de Emlyn. Por primera vez en su vida, Emlyn deseó poder cortarse la nariz. Tenía la sensación de estar atrapado en un abismo o en el infierno sufriendo tortura. Paciencia. Tolerancia. Espera. Cantó mecánicamente los principios, encontrando cada segundo que pasaba insoportablemente largo. Finalmente, vio abrirse la puerta de Gallus Kevin. Una figura delgada de color marrón oscuro salió. Sus pómulos sobresalían y tenía una nariz alta, afilada y torcida. No era otro que Argos, el creyente de la luna primordial. En ese momento, su rostro tenía manchas de hinchazón y pus que parecían repugnantes. En efecto, como dijo el joven jefe Jan, estos tipos usan ropa limpia y ordenada, completamente diferente a los residentes de Eastborough. Emlyn se animó al ver a Argos salir del condominio. Después de esperar pacientemente casi 5 minutos, se levantó y decidió actuar. Como su objetivo, Gallus Kevin, era un vampiro artificial, Emlyn era bastante consciente de las fortalezas y características de su oponente. Por lo tanto, había hecho preparativos de forma específica. El sentido del olfato de Gallus Kevin no es más débil que el mío cuando recién cumplí la mayoría de edad. Esto en realidad no se puede confirmar. Para que él se quede en un entorno así, es posible que ya haya perdido la nariz y el cerebro. Además, su espiritualidad no puede ser débil y tiene un instinto innato que está orientado al peligro. Su visión y su audición tampoco pueden ser tan malas. Mientras Emlyn miraba a su oponente con desdén, consumió una poción y roció un líquido para cubrir el olor de su cuerpo de nuevo. Justo después de eso, al consumir la poción y rociarla como la última vez, escondió su cuerpo y su atuendo, desapareciendo como si lo hubiera borrado una goma de borrar. En un rincón oscuro y deshabitado, un cuaderno del tamaño de la palma de la mano, de color verde bronceado, apareció de la nada, como si hubiera atravesado una pantalla transparente.
Comenzó a girar casi en silencio antes de fijarse en una página blanca que estaba llena de símbolos de astrología. Al desaparecer estos símbolos, el entorno se iluminó un poco. Esta era la capacidad de interrupción de un astrólogo. Entonces, Leimanos Travel se retractó, desapareciendo centímetro a centímetro, ya que estaba completamente oculto por la pantalla invisible. Emlyn, preparado, recordó sus planes. Aclaró sus pasos y llegó en silencio a la puerta del apartamento de Gallas Caven sin acercarse a la puerta. El cuaderno apareció de la nada una vez más antes de pasar la página a abrir puerta. Un sonido ilusorio resonó inmediatamente en la mente de Emlyn, indicándole que extendiera una mano hacia la pared. Al mismo tiempo, Emlyn con cuidado retiró los viajes de Leimano hacia su ropa usando su capa invisible para ocultarlo. Cuando la palma de Emlyn finalmente presionó la pared, vio una puerta borrosa incorpórea de un azul fantasmal aparecer ante sus ojos. Estaba incrustada en la pared, pero también mostraba signos de mampostería en la parte inferior. Agachando la oreja para escuchar lo que pasaba dentro de la casa, olfateó el aire antes de dar un paso adelante. Luego atravesó la puerta azul fantasmal como si estuviera pasando una pantalla de agua. La escena ante él cambió inmediatamente. Estaba llena de paredes cubiertas de manchas y 3 camas de madera a un lado, un armario desgastado y todo tipo de artículos diversos. Este era el interior del apartamento de Gallas Caven. En cuanto a la puerta azul fantasmal detrás de Emlyn, esta había desaparecido hace mucho tiempo como si nunca hubiera existido antes. Observando cautelosamente el área, Emlyn vio a su objetivo, Gallas Caven. Este creyente de la luna primordial era un mestizo atractivo. Tenía el pelo largo que le llegaba a los hombros y sus ojos eran un poco rojos como si no hubiera adquirido del todo los ojos de un sanguinario. En ese momento estaba sentado al lado de la cama mirando la puerta, sus pensamientos eran un misterio. Emlyn rodeó a su lado sin causar conmoción. Sacó los viajes de Leimano, asegurándose de que estaba en un punto ciego, y pasó una página que dejó sus dedos ligeramente entumecidos. Era una página de piel de cabra marrón amarillenta. La superficie estaba llena de todo tipo de símbolos y patrones antiguos y distorsionados. Juntos construyeron una figura que parecía un árbol delgado con ramas extendidas. Después de ajustar su ángulo, Emlyn deslizó su dedo por la página. De repente, un rayo plateado iluminó la habitación como si fuera de día. Se escuchó un chisporroteo cuando el rayo golpeó a Gallas Caven en la cabeza, carbonizando al creyente de la luna primordial instantáneamente. Su cuerpo se convulsionó mientras sus ojos perdían el enfoque. Los rayos plateados de relámpagos continuaron serpenteando mientras la figura de Emlyn aparecía detrás de la espalda del objetivo congelado. Extendió su palma derecha y apretó el cuello de su oponente. Con calma le rompió el cuello a Gallas Caven y le arrancó la cabeza, tirando el cuerpo lejos para eliminar la posibilidad de que su oponente se curara a sí mismo con sus fuertes poderes restauradores. El cadáver sin cabeza de Gallas Caven se desplomó en el suelo mientras la sangre salía por todas partes. Un vampiro artificial perdió la vida así de fácil. La expresión tranquila de Emlyn fue rápidamente reemplazada por la sorpresa. Miró la cabeza en su mano con incredulidad. Se dio cuenta de que Gallas Caven no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, incluso en la muerte. Fijos en sus ojos estaban el dolor y la perplejidad. ¿Es así de fácil? ¿Sucedió como una brisa? Aunque Emlyn estaba orgulloso, no creía que pudiera acabar con un vampiro artificial tan fácilmente. Sin embargo, la realidad le dijo que era tan fácil como una brisa. Un rayo que puede causar parálisis junto con mi alta velocidad de movimiento me había permitido matar instantáneamente a mi objetivo. La premisa es que es débil a los rayos, lo que le permite ser paralizado fácilmente. Además, había interferido con su intuición espiritual con anticipación y había evitado atacarlo de frente pasando a través de la pared. Esas fueron la clave de mi éxito.
Después de unos segundos de sorpresa, Emlyn recordó los detalles y llegó a la conclusión de que había mucha experiencia útil. Esto lo hizo darse cuenta verdaderamente de la potencia de la combinación de poderes de Villande, así como del valor de los viajes de Leimano. No es de extrañar que el señor ahorcado fuera el primero en tener pensamientos de alquilarlo. Emlyn refrenó sus pensamientos y miró la sangre que brotaba de Gallas Caven. Su garganta no pudo evitar moverse. No había tenido tanta sangre fresca en un tiempo. Sin embargo, no se atrevió a beberla. Esto se debía a que la característica de Villande del difunto aún no había aparecido. La sangre aún contendría partes de ella y beberla fácilmente resultaría en características excesivas de Villande, lo que agregaría el riesgo de perder el control. Esto no era propicio para sus operaciones posteriores. Emlyn retiró su mirada y examinó los alrededores. Encontró una pila de periódicos viejos y un pequeño cofre de madera. Planeaba usarlo para guardar la cabeza de Gallas Caven. Y antes de eso, se sentó y esperó a que apareciera la característica de Villande. 2 minutos después, Emlyn levantó la mirada de repente hacia la puerta. Escuchó pasos. Inmediatamente después de eso, captó el aroma de Argos. ¿Por qué está de vuelta este vampiro artificial? ¿Regresó a mitad de camino? Ammanwat se puso inmediatamente un poco nervioso, sin saber cómo iba a manejar el problema. Argos llamó a la puerta desde afuera sin hacer ruido. Esto provocó un silencio anormal. Emlyn estaba atónito. Inmediatamente entendió que Argos había captado el olor de la sangre y sabía que algo había sucedido adentro. ¿Qué debería hacer? ¿Salir corriendo y acabar con él? Nadie más me verá si lo hago. ¿Entonces me atraparían los Villandes oficiales? Emlyn instintivamente sacó una poción y planeó esconderse de nuevo. De repente, tuvo una idea. Exhalando en silencio, Emlyn colocó a Gallas Caven en la cama mientras bebía una poción de invisibilidad y escupía la cantidad correspondiente de líquido. Lenta y muy suavemente, se movió hacia un rincón de la habitación y se escondió allí. De esta manera, parecía que el asesinato se había completado y que el asesino había huido hace mucho tiempo de la escena. A medida que pasaba el tiempo, aparte del paso ocasional de los residentes, había silencio tanto dentro como fuera. De repente, la ventana de Gallas Caven crujió al abrirse mientras un par de ojos disparaban su mirada hacia adentro. Después de una inspección cuidadosa, Argos, con una cara en carne viva, saltó a la habitación y caminó lentamente hacia el cadáver, que todavía expelía indistintamente la característica de Villande. En la esquina, Ammanwat sacó en secreto los viajes de Leimano mientras Argos no lo miraba. Pasó a otra página de Rayo. En este momento, la vista de Argos cayó sobre la cama y sobre la cabeza de su compañero, así como sobre la pila de periódicos viejos y el pequeño cofre de madera. Sus pupilas se contrajeron repentinamente. Capítulo 796, lentamente volviéndose competente. No es bueno. Ammanwat siguió la mirada de Argos y se dio cuenta de que se había olvidado de lidiar con los periódicos viejos y el pequeño cofre de madera. Aunque eran parte de la habitación, estaban colocados en diferentes partes de la habitación. Ahora estaban juntos, lo que hacía que pareciera bastante extraño. Era como si alguien hubiera querido hacer algo con ellos antes de tener que darse por vencido por el momento. Entonces, ¿por qué habría necesidad de darse por vencido? ¿La persona se alarmó por los golpes en la puerta? ¿Eso significa que el asesino no se ha ido y está escondido en un rincón particular de la habitación? Pensamientos similares brillaron en la mente de Argos y Emlyn al mismo tiempo. Sin embargo, uno de ellos se sentía perplejo mientras que el otro estaba infiriendo a la inversa los pensamientos del otro. No es bueno. Los dos vampiros reaccionaron al mismo tiempo que Argos se abalanzó hacia un lado mientras emitía espesos gases negros que se parecían al ala de un murciélago.
En cuanto a Amnon White, su dedo rápidamente deslizó a través de los viajes de Leimano abiertos. De repente, apareció un tono plateado iluminando la habitación de nuevo. El rayo que se ramificó no golpeó a Argos y terminó golpeando el suelo al lado de la cama. Se rompió en innumerables rayos delgados que serpentearon hacia los materiales conductores. Aquí, el ala que Argos usó para crear espesos gases negros parecía atraer el rayo. Fue perseguido por el rayo serpenteante mientras lo golpeaban extendiéndose por su cuerpo. Argos se quedó entumecido por un segundo y se estrelló contra el suelo antes de poder saltar. Emlyn hojeó apresuradamente los viajes de Leimano y una vez más deslizó su dedo sobre una página de rayo. Aunque no sabía por qué había tantas páginas de rayo, ya que ocupaban casi la mitad de la piel de cabra amarillenta, estaba muy contento de poder seguir usándolas. Los rayos plateados de rayos se estrellaron contra Argos, haciendo que su cuerpo emitiera humo negro a pesar de haberse recuperado de su estado entumecido. Al no poder saltar, su cuerpo comenzó a convulsionar incontrolablemente. Aprovechando esta oportunidad, Amnon White dobló su rodilla y saltó hacia adelante con sus pies acercándose a Argos con imágenes residuales detrás de él. Luego, envolvió su brazo derecho alrededor de la cabeza del objetivo, brillando fácilmente detrás de él. Argos vio directamente su espalda. Sus ojos se llenaron de sangre mientras las pocas partes en descomposición en su rostro estallaban y una oscuridad profunda e ilusoria brotaba desde adentro. Emlyn no tenía idea de lo que había sucedido. Se deslizó hacia atrás instintivamente mientras seguía cambiando su posición. Argos no lo persiguió ya que sus ojos perdieron su racionalidad. Todo lo que quedaba era pura intención maliciosa, locura y una clara blancura. Levantó las manos y las presionó contra su cabeza antes de retorcerla con fuerza, permitiéndole volver a su orientación normal con un crujido nítido. Y alrededor de este vampiro artificial, la oscuridad se alzó como si quisiera devorar todo. Entonces Argos estiró su cuello de lado a lado mientras su cuerpo se hinchaba y resumaba pus repugnante. Había venido a Galaskaden esta noche porque su cuerpo había mostrado signos de perder el control. Era necesario discutir una solución. Regresó a mitad de camino porque de repente se dio cuenta de que quizás el ambiente hostil le había causado efectos negativos intensos debido a su extraordinario sentido del olfato y su sensibilidad, lo que resultó en que tuviera signos de pérdida de control. Y en ese momento, se derrumbó por completo con la sombra de la muerte pendiendo sobre él. Había perdido el control. El corazón de Amnon White palpitó cuando Argos lo recorrió con la mirada. Sintió que se había encontrado con problemas nuevamente, ya que no podía evitar maldecir a los creyentes de la luna primordial por convertirse a menudo en monstruos. No le rezó inmediatamente a Mr. Full por dos razones. Primero, no había tiempo ya que su oponente estaba a punto de lanzar un ataque. Segundo, en una situación de 1 a 1, Emlyn creía que no era demasiado peligroso tratar con un Rampage de secuencia 7. Hizo que cada segundo contara hojeando rápidamente los viajes de Leimano, dejando que aterrizara en la página con rayo nuevamente. Gruesos rayos distorsionados de rayos plateados cayeron pesadamente mientras balanceaba sus garras golpeando al mutado Argos. En ese momento, el rayo pareció destrozar la oscuridad creciente, pero también pareció ser devorado por ella. Los dos desaparecieron al mismo tiempo dejando atrás a Argos, quien finalmente había puesto su mirada en Emlyn. Este vampiro artificial que había perdido el control produjo imágenes residuales mientras se abalanzaba hacia su objetivo. Emlyn se agachó y rodó esquivando el golpe letal. Al mismo tiempo, metió su mano derecha libre en su bolsillo y sacó una botella de metal. Cuando Argos rápidamente se dio la vuelta, instantáneamente apareció cerca de su enemigo. Sin tiempo para quitar la tapa, Emlyn apretó los dedos, abriendo una grieta en la botella de metal. Luego,
arrojó la botella hacia adelante, dejando que el líquido puro y radiante que contenía salpicara hacia el acercamiento de Argos. Esta era agua de sol, que había elaborado con su espiritualidad. Era extremadamente fuerte contra los vampiros. Esta era la preparación que un profesor de pociones tenía que hacer de antemano. Al ser salpicado por el líquido, Argos dejó escapar un grito desgarrador. Hilos de humo negro se elevaron de su cuerpo mientras perdía su fuerza en el aire. Aunque colisionó con Emlyn, no logró hacerlo perder el equilibrio. Emlyn dio 2 vueltas, pero no sufrió ningún daño real. Mientras rodaba, Emlyn ignoró el manejo de sus lesiones. Golpeó con su mano derecha, que había hecho contacto con algunas gotas de agua de sol, y rápidamente hojeó los viajes de Leimano. Otro rayo de rayo plateado descendió, haciendo que los lamentos trágicos de Argos llegaran a su fin. Este vampiro que había perdido el control parecía estar sufriendo la radiación del sol desde una distancia cercana mientras caía en un estado de intensa parálisis. Emlyn aprovechó esta oportunidad y sacó otra botella de agua de sol. Desenroscó la tapa y la vertió hacia su oponente. Esta vez, Argos ni siquiera logró emitir un grito. Su cuerpo comenzó a derretirse como la cera. Fue solo entonces que Emlyn soltó un suspiro de alivio. Luego, conjuró una espesa niebla negra detrás de él, convirtiéndola en murciélagos ilusorios del tamaño de una palma mientras se abalanzaban hacia su objetivo. Los murciélagos negros aterrizaron sobre Argos, envolviéndolo por completo. Después de eso, se separaron y volaron de regreso a Emlyn antes de desaparecer. El cuerpo de Argos se había encogido considerablemente y finalmente ya no pudo resistir. En su estado medio derretido, se derrumbó lentamente. Solo entonces Emlyn levantó su mano derecha para verificar el dolor remanente. Vio que su palma y algunos dedos tenían heridas que se estaban corroyendo. Sin embargo, la carne en su interior se movía rápidamente mientras se curaban. Se acabó. De verdad lo acabé. Emlyn apartó la mirada y observó el cadáver de Argos con una ligera incredulidad. Aunque esta cacería había tenido algunos altibajos, no se había encontrado con ningún peligro real en todo el tiempo. Esto le hizo darse cuenta de que la existencia del Tarot Club lo había hecho mucho más fuerte de lo que imaginaba. Si Argos hubiera revisado el cadáver de Gales Kevin primero y no hubiera notado los periódicos y el cofre de madera, definitivamente se habría dado cuenta de que poseo poderes de villante como Lightning Strike. No habría usado Winds of Darkness mientras esquivaba y no habría sido alcanzado por el rayo. Pero de esta manera no habría descubierto ninguna anomalía y no habría hecho ninguna maniobra evasiva con anticipación. Mi Lightning Strike lo habría golpeado directamente y las cosas habrían sido más fáciles. Viéndolo desde este ángulo, pase lo que pase, podría matarlos siempre y cuando no cometiera un error en el manejo de los asuntos. Realmente son débiles. Así que ya soy tan poderoso. No es de extrañar que el ancestro me hiciera unirme al Tarot Club. Esta es una reunión que prepara a las diversas razas para el inminente apocalipsis. Es de un nivel mucho más alto que las otras organizaciones secretas. Emlyn levantó un poco la barbilla, incapaz de evitar curvar los labios. Después de eso, escuchó pasos fuera, pero nadie se atrevió a acercarse. El grito de Argos debe haber alarmado a los residentes de los alrededores, pero no se atreverían a entrar porque tienen miedo de los problemas. Sin embargo, alguien lo denunciará a la policía. Necesito limpiar la escena lo más rápido posible e irme. Emlyn apartó la mirada de la puerta y se dirigió al cadáver de Galas Caven. Del charco de sangre, recogió un objeto del tamaño de un puño. Era completamente rojo y se parecía a un corazón. Se expandía y se contraía ligeramente, y su superficie era translúcida. Podía ver vagamente un líquido que fluía en su interior, y no era otro que la característica de villante de un vampiro de secuencia 7 del camino de la botica. Este es mi trofeo. Emlyn se sintió momentáneamente incómodo.
Después de calmarse, envolvió la característica de Villande y la cabeza de Gallas Caven con los viejos periódicos y los metió en el cofre de madera. Después de colocar el cofre de madera a un lado, tiró de la cabeza de Argos, cuya forma ya no se parecía a la anterior. Luego, sacó otra botella de medicina y la esparció por todas las esquinas de la habitación. Durante este proceso, Emlyn no se alteró en absoluto. Era como si no le preocupara que los Villandes oficiales de Eastborough se apresuraran a llegar. Unos minutos después, recogió la característica de Villande mutada de Argos, mirando su superficie, que era casi negra y tenía unos patrones humanos indistintos. Detrás de él, se emanaba un gas negro. El gas negro se transformó de nuevo en innumerables murciélagos diminutos que volaron por la habitación. Se combinaron con el líquido de la poción que se había rociado antes, formando una llama negra silenciosa que se extendió hacia afuera. Las llamas negras quemaron la sangre y el cadáver, así como los rastros de los lightning strikes. Lo único que quedó fue una capa de líquido pegajoso que se parecía al asfalto que cubría los diferentes objetos de la habitación. Luego, esos cuerpos líquidos se convirtieron en murciélagos negros pesados que giraban alrededor del cuerpo de Emlyn. Emlyn no tenía esperanzas extravagantes de que sus acciones pudieran interferir completamente en las investigaciones posteriores. Solo tenía un objetivo: hacer que la situación pareciera normal. Esto haría que la policía o los Villandes oficiales que se encargaran del caso calificaran el asunto como algo de poca importancia. Después de una simple investigación, lo archivarían y no le prestarían más atención. Después de hacer todo esto, Emlyn, con su gorra y su rostro ennegrecido, examinó la habitación. Después de eso, se inclinó ligeramente ante la luna carmesí. Mientras tanto, hojeó las páginas de Leymanos Travels y la detuvo en Teleportation. La figura de Emlyn, junto con los pesados murciélagos, se volvió inmediatamente transparente e informe, desapareciendo del lugar. Después de casi 15 minutos, unos cuantos policías de Eastborough irrumpieron en el lugar. Rompieron la puerta, pero no encontraron ni residentes ni cadáveres. Bostezaron con pereza y obligaron a los residentes que estaban mirando a admitir que habían estado alucinando, terminando así la investigación. Esta era la eficiencia y el estilo de la policía de Eastborough. Después de dejar Eastborough, Emlyn se dirigió primero a casa y escondió Leymanos Travels. Luego, con sus despojos, se dirigió directamente a la casa de Odora en Westborough. Quería declarar su victoria y reclamar su recompensa. Capítulo 797. Recompensa. En la villa de Odora, Emlyn vio a Cosmi, que también era un varón como él. Este Sanguin, que parecía un hombre en la flor de la vida, era el portavoz de Nebs Odora. Yo también soy un varón, y uno que recientemente ha alcanzado la mayoría de edad. Emlyn murmuró para sí mismo. Se levantó del sofá de la sala de actividades y se inclinó. Buenas noches, mi señor. Cosmi estaba a punto de decir algo cuando le picó la nariz. Luego, fijó la mirada en el cofre de madera que estaba al lado de los pies de Emlyn. ¿El olor a sangre fresca? Mientras preguntaba desconcertado, parecía conectar los puntos y añadió después de un segundo de reflexión. ¿Has matado a otro objetivo? Emlyn curvó los labios y negó con la cabeza. No. Entonces, antes de que Cosmi pudiera preguntar más, su sonrisa se volvió profunda. No uno, sino dos. ¿Dos? El caballero de mediana edad se sorprendió al ver a Emlyn agacharse para abrir la tapa. Durante este proceso, los músculos faciales de Emlyn se contrajeron un poco, ya que esta serie de acciones había tocado la herida en su mano derecha. Conteniendo el cambio en su expresión, Emlyn dejó que su brazo colgara ligeramente, permitiendo que el cofre se inclinara y revelara su contenido al varón sanguíneo que estaba frente a él. Dos cabezas ensangrentadas y carbonizadas estaban metidas dentro de un montón de periódicos viejos.
A un lado había dos objetos transparentes que parecían corazones, uno rojo de vitalidad y el otro casi negro. Esta impactante escena se reflejó en los ojos de Cosmi mientras él miraba hacia arriba con sorpresa, mirando fijamente a Emlyn en blanco, mientras exclamaba. ¿Tú hiciste esto? Aunque solo había logrado reconocer una cabeza que era la de Gallus Caven, las dos características de Beyonder Vampiro no podían ser falsificadas. Emlyn dejó el cofre de madera y permitió que su mano derecha colgara naturalmente. A escondidas, movió ligeramente su mano derecha a lo largo de las esquinas de sus pantalones mientras respondía con una sonrisa. Por supuesto. Esta es la cosa, después de recibir la recompensa de 7.000 libras en ese entonces, compré el legado de un varón en particular en una reunión de Villande en particular. Con ella avancé. No deseo usar dinero para satisfacer a los asesinos que nos cazan a los sanguíneos, pero no deseaba que este legado cayera en manos de otros. Además, el vendedor no era necesariamente el cazador. Aprovechando esta oportunidad, Emlyn reveló el hecho de que ya se había convertido en un varón. Además, cada palabra que dijo era la verdad. Esta era una técnica que había aprendido del Club del Tarot. Hace mucho tiempo que sabía que eras un varón. ¿Crees que tus frecuentes compras de todo tipo de artículos con espiritualidad y el préstamo de libros que explican las pociones pasarían desapercibidas? Si no fuera por ciertos factores, te habríamos interrogado hace mucho tiempo. Lo que me sorprende es tu habilidad de combate. Ni siquiera tienes un solo objeto místico y, dado que solo deseas comprar muñecas, no es fácil cazar dos vampiros artificiales sin causar conmoción, incluso para un varón. Incluso yo tendría que hacer muchas preparaciones y adquirir inteligencia detallada antes de que fuera posible. ¿Emlyn ya es tan fuerte sin que nadie se dé cuenta? Cosmi Odora no pudo evitar burlarse mientras mostraba una sonrisa falsa. Entonces esa es la razón. Emlyn, ¿por qué nos lo ocultaste? ¿No deseas que los demás sanguíneos te llamen, señor? Emlyn miró la expresión del sanguíneo e inclinó la barbilla. Tenía pensado decírselo a todos, pero como había una competencia de caza, decidí darles a todos una sorpresa. Cosmi, ya he cazado a 3 de los creyentes de la luna primordial y tú has dado 5 objetivos. ¿Significa esto que he ganado? No podía esperar para cambiar su forma de dirigirse a el de, señor A. Cosmi. Los párpados de Cosmi se contrajeron mientras se reía. Sí, así es. Puedes ignorar a los dos otros objetivos. Déjalos a Rusbator y al resto. De esta manera, podrían ser elegibles para un premio de consolación. Habiendo dicho eso, Cosmi encontró su actitud un poco demasiado fría, así que preguntó rápidamente con preocupación. ¿Te hiciste daño? Un poco. Emlyn levantó su brazo derecho y estiró los dedos. Para ser franco, en su cacería de esa noche, la peor lesión que sufrió fue después de teletransportarse fuera de Eastboro. Había rasgado su piel para limpiarse la sangre en la portada de Leimanos Travels. Cosmi no desarrolló el tema, ya que dijo después de unos segundos de silencio. Felicidades por ser el vencedor de esta competencia de caza. Recibirás 2 premios. Primero, si hay una posibilidad de convertirse en vizconde en el futuro, entrarás en la lista final de candidatos, recibiendo ayuda gratuita para el ritual. En segundo lugar, obtendrás un objeto místico. Es un anillo creado personalmente por el ancestro. Aunque no contiene ninguna divinidad, posee poderes potentes y muy místicos. Como el ancestro no lo nombró, todo lo llamamos anillo de Lilith. Además, según la convención, estas 2 características debían de pertenecer a toda la raza sanguínea. De esta manera, podríamos tener 2 recién nacidos más y tú recibirías 3.000 libras en efectivo a cambio. Un anillo creado personalmente por el ancestro. Aunque Emlyn estaba algo decepcionado porque la recompensa no era una característica de Villande de Vizconde, solo siendo la candidatura y un ritual gratuito, el anillo hecho por la propia Lilith, la ancestra sanguínea, era suficiente para poner las cosas en su lugar. Para un sanguíneo orgulloso con un sentido de superioridad racial, esta era la forma más alta de honor. Al ser sofocada su alegría, Emlyn,
que había participado en varias reuniones del tarot y había completado 2 cacerías, sintió que las cosas no eran tan simples. Fui enviado por el ancestro al señor loco y ahora estoy recibiendo un anillo del ancestro. ¿No es demasiada coincidencia? Emlyn pensó por un momento y no pudo encontrar la respuesta. Finalmente decidió rezar al señor loco más tarde, describir toda la situación y ver qué consejo él podía darle. Al darse cuenta de que la alegría de Emlyn se había disipado y que había permanecido en silencio durante más de 10 segundos, Cosmi se aclaró la garganta. Ese anillo y el dinero en efectivo te serán entregados mañana. Cuando llegue el momento, convocaré a Ruth Batory y compañía para anunciar oficialmente tu victoria en esta competencia de caza. Entonces, el anillo te será entregado. No hay problema. Aunque Emlyn carecía de experiencia en tales asuntos, sabía que las recompensas no podían entregarse en privado. Debían entregarse frente a todos los participantes. Sin quedarse más tiempo, se despidió y salió de la villa de Odora en un carruaje de alquiler. Mientras el carruaje se alejaba lentamente, Emlyn echó un vistazo a la luna carmesí que colgaba silenciosamente en el cielo. Su mente se calmó gradualmente al no poder evitar recordar todo lo que había sucedido ese mismo día. De eso sacó lecciones y ganó experiencia. Finalmente, comenzó a contar cuántos poderes de Villande necesitaba registrar en los viajes de Leimano. Usé los 5 rayos de 5. Una teletransportación, una apertura de puerta, una astromancia. Un total de 8 veces. Además de eso, necesito pagar 2 poderes adicionales, lo que hace 10. Esto será un poco difícil. Hay algunos poderes de Villande que probablemente no se puedan registrar, por ejemplo, mis poderes de autorrecuperación. Solo puedo repetirlos. Después de obtener el anillo del ancestro, puedo intentar registrar los poderes de Villande que posee. ¿El anillo de Lilith? Por encima de la niebla gris en el palacio que parecía la residencia de un gigante, Klein se sentó en la silla alta perteneciente al loco mientras meditaba en silencio sobre la oración de Amman White. Originalmente había imaginado que lo despertarían en medio de la noche teniendo que ayudar a un vampiro inexperto en particular, pero para su sorpresa, Emlyn había terminado todo a las 11 e incluso había enviado la misión. En ese entonces, Emlyn le oró al loco debido a una revelación de la antigua diosa Lilith. Ahora ha recibido su anillo. Independientemente de quién sea Lilith, debo tener cuidado y observar. Klein reflexionó seriamente durante unos segundos antes de responder a la oración de Emlyn de una manera sobria. Cuando ores a mí o participes en la reunión en el futuro, quítate ese anillo. Después de dar sus instrucciones, Klein regresó al mundo real. Sin preocuparse por ser despertado en medio de la noche, durmió hasta el amanecer. Después del desayuno y un descanso, llegó el momento de sus lecciones de etiqueta con Baana. Era una lección especial para el baile que organizaba en su residencia el fin de semana. El suave cabello negro de Baana fluía mientras los extremos de su vestido giraban mientras guiaba a duandantes a familiarizarse con el baile de apertura. En la música enérgica y reconfortante, esta maestra de etiqueta dijo de repente: Escuché que la señora Mary te visitó ayer por la tarde. Sí. Mientras Clan reflexionaba con acierto sobre cómo no había secretos en el mundo de las redes sociales, asintió con franqueza. Baana asintió suavemente y dijo después de 2 segundos de silencio: Escuché que la señora Mary ha empeñado todas sus acciones en el banco para pedir prestada una gran suma de dinero. Esta es una advertencia para que tenga cuidado para no caer en una estafa. La ayuda que proporcioné anteriormente no solo me permitió ingresar rápidamente a los círculos sociales de la calle Boklund, sino que también me ha traído beneficios continuamente. Sin embargo, el empeño de acciones de la señora Mary fue para adquirir en secreto más acciones. Klein escuchó en silencio antes de revelar una sonrisa cálida. Gracias. Hizo una pausa y agregó: Creo en el carácter de cada amigo, pero en el campo de los negocios, la precaución es siempre el primer principio.
Ya le he pedido a Walter que contrate a un abogado independiente y un equipo de contabilidad para realizar la debida diligencia y elaborar una propuesta que pueda proteger mis intereses y evitar impuestos de la mejor manera posible. Antes de eso, no tomaré ninguna decisión. Baana levantó un poco la cabeza y miró a los ojos azul oscuro de Duendantes antes de suspirar de repente con una risa. Realmente eres una persona sabia. Klein originalmente quería atribuirlo a la madurez, pero al recordar cómo el esposo de Baana había estado previamente en una estafa con su tela y él solo había logrado reducir sus pérdidas gracias a él, una respuesta así fácilmente la hacía imaginar cosas y hacer comparaciones. Dado que parecería una burla, cambió su excusa y dijo con una sonrisa. Mi sabiduría proviene de las lecciones que he recibido en el pasado. Es difícil imaginar que te engañen. Baana se rió entre dientes mientras bajaba la cabeza. ¿Es debido a todas tus experiencias que puedes apreciar los diferentes tipos de encantos para todo tipo de damas? ¿Cuándo terminará este rumor? Klein dijo con una sonrisa impotente. Cada flor tiene algo hermoso. Después de familiarizarse con todo el proceso y la danza correspondiente, Klein llevó a Baana afuera. Junto con su ayuda de cámara, Richardson aceptó la invitación de la señora Murray y se dirigió a la empresa Coim en el barrio de Sherwood. Capítulo 798, volviendo a un viejo lugar. Barrio de Sherwood, afuera de la empresa Coim. Cuando Klein bajó del carruaje, miró a su alrededor como si nunca hubiera estado allí, como si todo tuviera un fuerte sentido de novedad. De hecho, no era un extraño en la zona. Sabía que frente a la calle estaba la tienda departamental Gardeley, donde la clase media disfrutaba de patrocinar, y que no muy lejos había una tienda famosa por sus pasteles Desi especiales. Una vez había pasado un tiempo considerable aquí esperando a que Doragu Gale lo siguiera para obtener evidencia de sus actos de adulterio. Retrayendo su mirada, Klein caminó hacia la empresa Coim con Richardson. La señora Murray y su doncella ya estaban esperando allí. En el reino de Loen, relativamente conservador, una criada tenía que ser del mismo sexo, de lo contrario, resultaría en chismes desagradables que afectarían sus relaciones sociales y su matrimonio. Por lo tanto, aunque la doncella de la señora Murray necesitaba desempeñar el papel de su secretaria hasta cierto punto, con su comprensión de la etiqueta social, el conocimiento comercial y el tener cierto nivel de habilidad de negociación, todo lo que podía hacer era seleccionar entre mujeres con buena educación o con experiencia laboral relevante sin considerar ningún hombre. De un mismo modo, los caballeros necesitaban tener ayudantes de cámara y secretarios comerciales del mismo sexo. Por supuesto, incluso así, siempre había personas que no podían controlarse y se dedicaban a actos inmorales. Cada año había casos de sirvientes y sus empleadores que mantenían relaciones. Entre ellos, las criadas eran en su mayoría las víctimas. O las engañaban, las obligaban o las inducían a convertirse en amantes del empleador masculino. Cuando finalmente las descubrían, las despedían y perdían sus trabajos. Luego, su reputación se destruía, lo que las convertía en opciones inelegibles para volver a ser sirvientas. Muchas veces tenían que convertirse en prostitutas. Buenas tardes, Duan. La señora Murray lo recibió con una sonrisa. Klein se inclinó y dijo: Buenas tardes, señora, realmente es una zona próspera. Ese tema era más o menos equivalente a hablar del clima. Después de que Murray intercambió cumplidos con él, llevó a Duendantes a través de la entrada de la empresa Coim y dijo con una sonrisa: Más tarde, habrá profesionales que le darán una explicación mientras le muestran la zona. Después de aproximadamente media hora, sube. He preparado un buffet y he invitado a algunos amigos de diferentes círculos. Amigos de diferentes círculos. Esta es su forma de expandir mi círculo social. Muy sincera. Klein asintió ligeramente y dijo: Como alguien que no es de la zona, siempre espero conocer más amigos, ya que acabo de llegar a Baclund. No, usted no es así. Si me permite decirlo, usted es un verdadero caballero de Baclund que ha recibido una excelente educación.
La señora Marra respondió cortésmente. Mientras conversaban, pasaron por la puerta y entraron en la sala de recepción, que tenía una excelente iluminación. Un hombre corpulento con traje y un hermoso bigote estaba allí esperando. Este es Luke Same. Él es nuestro primer gerente de la empresa Coim. Mary lo presentó a Dwan Dantes. En realidad, lo conozco. Klein miró a Luke y asintió con una sonrisa. Para él, Luke Samore era un caballero profesional bastante serio. Le gustaban las máquinas y era una persona muy caballerosa en los banquetes. No menospreciaba al pobre detective que aún no se había hecho un nombre, ni se esforzaba deliberadamente por congraciarse con los pocos funcionarios civiles de rango medio del departamento municipal de Backlund que vivían en la calle Minsk. Este es mi amigo Dwan Dantes. Está interesado en la antracita y el carbón de alta calidad. Ayúdame a darle una explicación detallada. Mary le dijo a Luke. Luke, que había sido informado de antemano, dio un paso adelante y miró al magnate de la bahía Desi. Le dirigió una cálida sonrisa y dijo respetuosamente: Señor Dantes, esta es la sede de la empresa Coim. Tenemos acuerdos a largo plazo con varias minas de antracita. Suministramos antracita y carbón de alta calidad a los barrios norte y oeste de Chower-Houston, satisfaciendo el 30% de su demanda total. También tenemos la posibilidad de obtener un gran contrato con la Armada. Nunca he visto a Luke con esa expresión. Klein lo siguió por la empresa Coim con una expresión imperturbable mientras escuchaba a Luke presentar las distintas zonas. De vez en cuando, hacía preguntas sin expresar su actitud. Media hora después, subieron al segundo piso y entraron en una gran sala de reuniones. El lugar ya estaba preparado con mesas pegadas a las paredes. Platos de comida estaban colocados al azar sobre ellas, con principalmente jamón, carne ahumada, salchichas, pan, ensalada, pasteles, pudín y otros platos fríos. Sin embargo, había algunos platos calientes. Justo cuando entró, Dwan Dantes fue presentado a dos hombres que hablaban cerca de Mary. Este es el reportero Mike Joseph del Daily Observer. Este es un excelente cirujano, el Dr. Aaron Ceres. En Backlund, a menudo los necesitará. Mientras Klein escuchaba a Mary, sonrió a los dos caballeros, las comisuras de sus labios casi temblaban. Estos son todos amigos con los que estoy muy familiarizado. Bueno, estoy aún más familiarizado con el feto en el vientre de la esposa de Aaron. ¿Por qué suena mal? Mientras Klein se burlaba, esperó pacientemente a que Mary presentara a Dwan Dantes a los dos hombres antes de saludar cortésmente a Mac y Aaron. Mike Joseph no se veía muy diferente al año pasado. Tenía cejas finas, piel áspera y encantadores ojos azules. En cuanto a Aaron Ceres, aunque era intrínsecamente una persona fría y reservada, no lo hacía evidente. Todo lo que había sucedido en el último medio año había sido fluido para él. En términos de estado de ánimo y confianza, estaba en la cresta de la ola. Al escuchar que Dantes era un magnate de Desi, Max sacó su tarjeta de presentación y se la entregó con una sonrisa. No te importa que te haga publicidad, ¿verdad? Si deseas publicar un anuncio, encuéntrame. Ya sea el Daily Observer o el Tasek Times, puedo ofrecerte un precio con descuento. Mientras hablaba, Mac guiñó un ojo, indicando que estaba bromeando. No eres más que un reportero con todos estos documentos de identificación falsos. ¿Por qué no mencionaste los anuncios de precios con descuento a Sherlock Moriarty en el pasado? Mirabas por encima del detective, ¿verdad? Klein lo satirizó e intercambió tarjetas de presentación con él. Siempre he tenido esas necesidades. Después de eso, se volvió hacia Aaron y le entregó otra tarjeta de presentación. Estuve enfermo recientemente y me recuperé hace poco. Soy muy consciente de lo importante que es un médico. Soy cirujano, así que creo que no querrías verme tanto. A pesar de decir eso, Aaron aún recibió la tarjeta de presentación. No, me encantaría conocerte. Incluso me gustaría unirme a la fiesta del nacimiento de tu hijo.
Klein murmuró deliberadamente, llevando la conversación al campo de la medicina y teniendo una buena conversación con Mac y Aaron. Anteriormente se había estado estresando por cómo estrechar lazos con Aaron para restablecer conexiones con un feto por nacer en particular. Después de todo, la grulla de papel estaba a punto de romperse en cualquier momento, haciéndola inservible para incluso un intento más. En cuanto a Sherlock Moriarty, era difícil para él aparecer abiertamente en Backlund para visitar a Aaron, mucho menos participar en la fiesta de nacimiento. Ya no hay problemas. Con la presentación de la señora Mary, puedo acercarme a Aaron de forma muy natural. Cuando llegue el momento, seguramente me invitarán. Jeje, incluso podría ser nombrado padrino de una serpiente de mercurio en particular. Después de todo, todos somos creyentes de la diosa. ¿Esto hará enojar a un feto en particular? Mejor tenga cuidado. Definitivamente no mencionaría esto a menos que a Aaron lo mencione. Klein pensó con deleite. Se contuvo hábilmente sin parecer demasiado apasionado en su primer encuentro. Después de una simple charla, Murray lo presentó a los demás invitados. Durante este proceso, Klein no se olvidó de obtener algo de comida y agua, lo que le hizo parecer que se adaptaba fácilmente al entorno. Después de completar una ronda, Murray se detuvo y dijo después de algunas deliberaciones: Todos aquí son mis amigos. ¿Esto significa que no invitaste a nadie del otro bando y también me incluyes como tu amigo? Klein asintió suavemente. Probablemente no debería preguntar como un caballero, pero como hombre de negocios necesito saber quién es la persona o quiénes son las personas que compiten por los derechos de participación controladora de la empresa Coim. Murray guardó silencio durante 2 segundos. El barón Sindras y sus amigos desean cotizar públicamente la empresa Coim y obtener la alta valoración que eventualmente ocurrirá. No les preocupa en absoluto el desarrollo futuro de la empresa. Barón Sindras, uno de los hombres más ricos de Loen. Al donar al Partido Conservador se convirtió en aristócrata y es banquero, dueño de una fábrica y un poderoso hombre de negocios. Es difícil decir dónde se encuentra, por lo que, a pesar de que confió en el Partido Conservador para obtener su título aristocrático, está más alineado con el nuevo partido, aunque está sesgado hacia los comerciantes. Klein pensó y preguntó con una sonrisa: ¿Por qué no le pediste ayuda al señor Hall? Su padre es un noble y banquero poderoso. Debería poder brindarte la ayuda necesaria. Mary dijo con una sonrisa irónica. El señor Hall no desea involucrarse en este asunto. Afirma ser el secretario jefe del Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica, por lo que no puede participar en actividades comerciales que traten con antracita o carbón vegetal. Un hombre cuyas verdaderas ambiciones radican en la política. Sin embargo, probablemente no desea estar en desacuerdo con el barón Sindras. Jeje, si tuviera que elegir otro mayordomo en ese entonces, probablemente habría establecido lazos con el barón Sindras. Es tan rico que si realmente quiere subir el precio, no podría vencerlo. Jeje, aparecerá un tropo de él usando el dinero para aplastarme. Klein no preguntó más al decir: Esperaré el informe de la investigación. Al darse cuenta de que Dwan Dantes no se estaba retirando directamente, Murray dijo con ligera gratitud: En esta época, las personas caballerescas ya son pocas y distantes entre sí. Tú eres uno de ellos. Klein sonrió sin prometer nada. Después de que terminó el buffet, comenzó a regresar a Northborough en su lujoso carruaje de 4 ruedas. Mientras soñaba despierto mientras miraba por la ventana, Klein le dijo repentinamente a Richardson: Gira hacia la Catedral de San Samuel. No había logrado descifrar la respuesta exacta a la razón de la anomalía en la catedral, que luego fue sofocada. Esto lo hizo preguntarse si debería buscar la oportunidad de ponerse en contacto con los guardianes. También recordó que cada tarde habría al menos un guardián que rezaba a la diosa en el salón de oración. ¿Cómo debería contactarlos? En ese ambiente, incluso una conversación parecerá ruidosa, y esto fácilmente despertará las sospechas de los demás. Klein frunció el ceño ligeramente mientras decidía observar antes de encontrar una solución. El carruaje no cambió de dirección mientras continuaba conduciendo hacia la calle Boklund, pero no se detuvo y siguió adelante.
Dentro del carruaje, Klein cerró los ojos para calmar sus sentimientos ligeramente ansiosos.